Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de La Cicuta de Sócrates. Sean todos bienvenidos. Buenas noches. Esperamos a que se conecten. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Se vayan conectando poco a poco. Dejen sus comentarios, vayan haciendo aportes que son muy interesantes porque van a ayudar a enriquecer nuestros temas. Esto que se te ha estado compartiendo a lo largo de estas noches, insistimos que te pueden servir para tu vida cotidiana, que te pueden servir para llegar a tener una reflexión crítica apegada a la verdad que hoy en esta sociedad tanto exige, tanto reclama. Saludamos a todos los que se están conectando, a todos los que nos están mirando desde casa, a todos los que nos están sintonizando, ya sea en Facebook Live o posteriormente en nuestro canal de YouTube. El tema de hoy va a ser la intercorporalidad y lenguaje. Es un episodio que me parece muy importante también. Por eso te invito a que te quedes. Vamos a hablar acerca de la importancia del lenguaje a raíz de nuestro cuerpo, de la importancia de nuestro cuerpo a raíz del lenguaje. ¿Por qué? Porque somos seres que nos comunicamos constantemente, somos unos seres capaces de elaborar el lenguaje, de comunicar nuestro sentir, de comunicar nuestras ideas, de comunicar nuestra coexistencia, y eso se hace a través del lenguaje. Para comenzar este tema, quiero abordar un poema muy que a mí me pareció muy hermoso, muy bello. Este poema es de Jaime Sabines. Se titula Tu cuerpo está a mi lado. Vamos a escuchar este hermoso poema de Jaime Sabines. Tu cuerpo está a mi lado, fácil, dulce, callado. Tu cabeza en mi pecho se arrepiente con los ojos cerrados, y yo te miro y fumo, y acaricio tu pelo enamorado. Esta mortal ternura con que callo te está abrazando a ti mientras yo tengo inmóviles mis brazos. Miro mi cuerpo, el muslo en que descansa tu cansancio, tu blando seno oculto y apretado, y el bajo y suave respirar de tu vientre sin mis labios. Te digo a media voz cosas que invento a cada rato, y me pongo de veras triste y solo, y te beso como si fueras tu retrato. Tú, sin hablar, me miras, y te aprietas a mí y haces tu llanto sin lágrimas, sin ojos, sin espanto. Y vuelvo a fumar, mientras las cosas se ponen a escuchar lo que no hablamos. Pablo Neruda, tu cuerpo está a mi lado, se llama el poema. Increíble, hermoso poema de Pablo Neruda que sin duda nos deja entrever la importancia del cuerpo, la importancia que tiene absolutamente todo nuestro cuerpo para descubrir al otro. La importancia que tiene nuestro cuerpo para sentirnos amados. La importancia que tiene nuestro cuerpo para descubrir que no solamente somos amados, sino también algo muy hermoso, que sabemos
que podemos amar. Qué magnífica prosa nos ha deleitado Pablo Neruda. Y bien, mis amigos, vamos a comenzar con este tema de la intercorporalidad y lenguaje. Me parece que vamos descubriendo poco a poco la importancia que tiene nuestra corporalidad, la importancia que tiene nuestro cuerpo, porque en él nosotros nos descubrimos como unos seres dotados de materia, pero esa materia está animada, acuérdate, que por el alma espiritual. Entonces, partimos nuevamente del hecho que el ser humano es alguien consciente. El ser humano es un ser que constantemente está conociendo, es un ser que constantemente está comunicándose con los demás y esto lo hace de manera consciente. La conciencia en el ser humano va a ser muy importante e indispensable para que pueda mantener, dijimos en los capítulos anteriores, para que pueda mantener una presencia viva, actual de sí mismo, capaz de recordar su pasado, gracias a la memoria, pero también con la capacidad de adelantarse al futuro en el futuro desde el presente. El ser humano es alguien consciente. Entonces, ese ser humano que es consciente es un ser humano capaz de elaborar el lenguaje. Y el lenguaje va a ser aquel medio de manifestación de la persona en el cual, como la cultura manifiesta sentir, manifiesta ideales, manifiesta emociones, así el lenguaje. El lenguaje es algo propio del ser humano. Por ejemplo, los perros tienen un modo de comunicarse, pero no tienen una sintaxis en ese comunicar, no tienen una gramática en ese comunicar, no tienen unas reglas de comunicar. Eso solamente le corresponde al ser humano tenerlo en el lenguaje, porque a partir de ahí, ese ser humano se descubre y se manifiesta como tal, como ser humano. Para este tema nos va a ayudar este autor que se llama Federico Albach Núñez en su obra Fenomenología Hermenéutica de la Corporalidad, de la editorial San Pablo, que también ha sido fuente de referencia en los temas anteriores, pero vamos a tratar de desglosar esto que nos dice tal autor. El ser humano, queridos amigos, tiene como objetivo ser feliz. Eso te lo va a decir la religión, eso te lo va a decir instancias sociales, eso te lo va a decir la filosofía, que el ser humano tiene que llegar a ser feliz. Pero ¿cómo podemos decir que ese ser humano tiene que llegar a ser feliz? Pues a través también del lenguaje. También del lenguaje puede llegar el ser humano a ser feliz, porque a través del lenguaje
el ser humano descubre, le pone nombre a la realidad a través del lenguaje, puede experimentar el placer, el placer en el lenguaje. Tanto así que la poesía que acabamos de escuchar, queridos amigos, es una muestra de eso, una muestra del lenguaje capaz de llevar al ser humano a ser feliz, a trascender. Hoy, en esta noche, quiero que, reflexionemos sobre esto. El cuerpo ocupa un lugar privilegiado y se entreteje con consideraciones de su relación con el lenguaje. Como hemos dicho en las sesiones anteriores, el ser humano, ¿cómo podrá amar? ¿Cómo podrá relacionarse? ¿Cómo podrá manifestar que es persona si no es a través del cuerpo? Entonces, fíjate, antes del lenguaje está el cuerpo. Antes del lenguaje tienes una materia que va a propiciar que tal lenguaje se desarrolle, que tal lenguaje llegue a ser tal en tu vida cotidiana. El lenguaje se construye, el lenguaje se va puliendo conforme a los años, conforme al aprendizaje de cada ser humano. Pero ante todo está el cuerpo. Entonces vamos a, continuar profundizando en esa corporalidad. Había en el siglo XX un filósofo francés que se llamó Sartre. Él decía que el ser es aquel que hace posible el desvelamiento de todo, pero que el ser humano lo puede captar en una conciencia, pero gracias a que tiene cuerpo, gracias a su corporalidad. Esto, queridos amigos, tiene que ser muy interesante para nosotros, porque si nosotros tenemos muy presente, si nosotros tenemos muy en cuenta todo esto, la indiferencia puede pasar y nos puede ayudar a construir la tal cultura humanitaria. ¿Por qué? Porque si yo estoy consciente de que a través de mi cuerpo yo puedo descubrir al otro, yo puedo descubrir las cosas, eso, queridos amigos, tiene que acabar con la indiferencia y tiene que acabar con toda actividad humanitaria, deshumana, toda actividad deshumana. ¿Por qué? Porque si yo en mi conciencia descubro a través de mi cuerpo que con quien estoy tratando es alguien que tiene una dignidad por ser persona, tiene una dignidad por ser un ser espiritual. Recordemos que el ser humano es un ser espiritual. Mis queridos amigos, eso no tiene que hacer una actitud deshumana. Una actitud que no tiene en cuenta la intercorporalidad. Entonces, esa intercorporalidad nos ayuda a manifestarnos en la alteridad. ¿Qué es la alteridad, mis queridos amigos? La alteridad
es saber convivir. Convivir. Una cosa es convivir, coexistir. Sí, y esto lo tienes presente. ¿Por qué? Porque sabes que vives con tu papá, sabes que vives con tu mamá, sabes que vives con tus hermanos, con tus primos, con tu mascota. Es decir, sabes que convives. Es decir, sabes que coexistes. Pero ahora, ¿sabes convivir? ¿Sabes coexistir? Esa es una pregunta que, queridos amigos, tenemos que hacérnosla diario antes de dormir, por lo menos. ¿Por qué? Porque esa intercorporalidad después va a ser presente el lenguaje. Y el lenguaje nos va a ayudar precisamente a saber coexistir, a saber a existir con el otro. Imagínense si cada uno de nosotros construye un lenguaje de su mano, un lenguaje que va de acuerdo con el error y con la mentira. Queridos amigos, no estamos hablando de un ser humano capaz de tener lenguaje. Fíjate el poema o fíjate en cualquier poema. Gracias al lenguaje, el ser humano, el ser humano descubre valores. El ser humano se manifiesta. El ser humano anuncia, el ser humano denuncia a través del lenguaje. Bueno, y ese es lenguaje escrito, un poema, pero ¿qué tal un lenguaje corporal, el lenguaje auditivo? ¿Cuántas clases de lenguaje nosotros podemos potencializarlos en verdaderos instrumentos para alcanzar nuestra felicidad? Para, para concluir, queridos amigos, este episodio, sí quisiera que vayas poniendo tus comentarios, que vayas poniendo tus aportes, los dejes aquí, los dejes en la bandeja de mensajes de la página de la Cicuta de Sócrates, porque esto nos tiene que enriquecer a todos, para fomentar, en verdad, un lenguaje humanitario, un lenguaje en donde se reconozca que el ser humano es corpóreo, pero un ser humano espiritual, capaz de comunicar todo cuanto quiere, todo cuanto quiere. Imagínense si nosotros no tendríamos esa capacidad de comunicar a través de la intercorporalidad. Sería el mundo aburrido, sería el mundo desastroso y triste. Es más, no podríamos expresar que tal mundo sería triste sin ese lenguaje, sin la capacidad del lenguaje. Nos sintonizamos este miércoles en punto de las 8 de la noche. Gandhi y su servidor vamos a tener temas interesantes. Dale me gusta al video, a los videos que hemos estado compartiendo. Comparte este contenido y el contenido de la Cicuta de Sócrates para fomentar la reflexión y el carácter crítico que tanto exige nuestra sociedad actual. Esto ha sido todo por hoy en este tema de la intercorporalidad y el lenguaje. Que tengas muy buenas noches. Hasta mañana y nos vemos el próximo miércoles
también a las 8 de la noche. Buenas noches.